Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Piscis, cariño. Voy a entregar lectura bonus para todos los signos, ¿vale? Sí, estoy regaló mi querido pececito. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Piscis. Ha chispeado, ¿no? Muy curioso. Es un Lex, no tiene por qué chispear. Qué curioso, o ha sido mi reflejo. Muy bien. Vamos a empezar, Piscis. Nos vamos a recargar de buena energía, cariño. Muy bien, corazón. ¿Sabes qué siento, Piscis? Como que muchos de vosotros han tenido lo que es un encuentro o una reunión. Aparentemente todo marchaba bien, aparentemente parecía que esta reunión iba a ser muy importante contigo, o ese encuentro iba a ser muy importante contigo, pero sin embargo al final han terminado lo que es en conflictos, mi pececito. Tú llévalo lo que es a tu terreno, porque esta reunión, este encuentro puede ser en el trabajo, puede ser en el amor, puede ser lo que es en la familia, cariño. Inclusive, mi querido pececito, me atrevería a decir que ha habido una propuesta o te han hecho una propuesta como que no te ha gustado esa propuesta. No te ha gustado. El otro mensaje también, Piscis, es como que a muchos de ustedes te han hecho sentir como que tú de repente estás con alguien por interés, mi pececito. Siento esto, ¿vale? Pero ha habido un encuentro. Muchos de ustedes, inclusive en base a esto, es como si hubiera habido un lío, una discusión, un conflicto, cariño. Siento esto. Luego de tanto drama, porque vosotros quizás han llegado a discutir, ha habido algo más fuerte, no se han hablado, se han bloqueado. Siento, cariño, que tú estás sufriendo en tu mundo y esta persona también está sufriendo en su mundo. Pero luego siento que vosotros se buscan, se extrañan, cariño. No sé por qué siento que alguien ha influido para que la buena armonía, la buena comunicación entre vosotros simplemente termine como perros y gatos. Porque todo marchaba bien, por lo que yo he sentido con el cuenco de cuarzo. Esa reunión, ese acercamiento, todo marchaba bien. Pero de la noche a la mañana o de repente en ese instante, como que esta persona su carácter fue otro. O después del encuentro, cariño, su carácter cambió. Pero no es porque no te quiera, esta persona te quiere. Simplemente que alguien está prácticamente manipulando. Alguien está como tratando de controlar el desenlace de esta historia, mi pececito, ¿vale? Vamos a ver. Siento que con esa persona con la cual tú actualmente no te hablas, con esa persona con la cual actualmente ha habido lo que es una discusión, te va a buscar, ¿vale? Está herido, está herida, igual que tú, pero te va a buscar. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido pececito. Tenemos lo que es la carta de la luna. Siento, corazón, que como que te cuesta olvidar ese suceso, como que estás un poco resentido, resentida, porque no puedes sacar de tu mente, ¿ves? Una situación que te ha causado daño, porque la carta de la luna nos hablan de problemas. Y te gustaría posiblemente dominar esta situación, te gustaría olvidar, te gustaría pasar página, pero te cuesta, Piscis. Es como si te hubieras llevado una decepción, cariño. Una decepción por algo. Voy a continuar, vamos a ver. Me pica un poco la nariz porque está corriendo mucho viento, corazón, y el polen me fastidia. Tenemos lo que es la carta de la reina de copas. Si te das cuenta, mi querido Piscis, aquí
hay un personaje que está delante, cariño. Este personaje tiene lo que es una copa. Si te das cuenta en esta carta, que es el tarot TV Series. Este personaje tiene sentimientos por ti. Este personaje supuestamente está seguro por ti. Pero alguien ha influido, porque hay dos energías, cariño. Si este chico o esta chica ha cambiado su carácter, si este chico o esta chica cuando vosotros se encontraron ha cambiado su carácter, o simplemente me dice, Richard, no sé qué ha pasado, que todo marchaba bien, que ahora lo desconozco, es porque alguien está influyendo. No quiere decir que esta persona no te ame, simplemente que le falta carácter, ¿vale? Le falta tomar sus propias decisiones, pero te ama. A lo mejor, yo qué sé, es una persona que vive con los padres, con la familia, es mimado, es mimada, puede ser, cariño. Y de repente lo que le dice mamá, le dice papá, pues es ley. Y se siente lo que es entre la espada y la pared, mi querido pececito. Voy a sacar más cartas. Ay, ya cómo me pica, lo siento, chicos. Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Piscis. Signos, vamos a ver, corazón. Me sale un Aries, tú solamente toma lo que es tuyo. Me sale un Capricornio. Me sale un Leo. Cierras con un Virgo, corazón de melón. Voy a sacar más cartas, mi pececito, voy a sacar más cartas. Vamos a ver, voy a sacar más cartas, Piscis. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Copas. Te va a buscar, ¿vale? Siento que ha habido un malentendido, siento que esta persona se ha dejado influenciar, siento que esta persona posiblemente se ha confundido, sea hombre o mujer, ¿vale? Pero ha habido algo negativo entre ustedes. Todo marchaba bien, pero te busca, ¿ves? Esta persona te busca, cariño. Y va a ser pronto, ese encuentro, esa llamada, ese mensaje va a ser pronto de esta persona. Voy a darte lo que es iniciales. Vamos a ver, mi pececito. Te voy a dar lo que es iniciales, cariño. Vamos a ver. La letra Z, la letra E, la letra S y la letra H, mi querido pececito. Muy bien, corazón. Vamos a ver, cariño, qué me dice el Arcángel Gabriel para vosotros con mucha fe. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver, corazón. Dice, jardín eterno. Escucha. Deje de buscar la verdad porque no podrá encontrarla en otro sitio que no sea la parte divina que hay en usted. Tu intuición, ¿vale? Lo que te diga tu intuición, esa es la respuesta, Piscis. El jardín eterno le abrirá sus puertas cuando vuelva a confiar en sí mismo y ponga en sus manos el lastre que arrastra consigo. Es un ser divino, actúe como tal, mi querido Piscis. Siento, corazón, que esta situación de repente te ha puesto un poco nervioso, un poco nerviosa, y de repente en estos momentos estás un poco deprimido, deprimida por esta situación. Es normal. Esto es normal. Si tú has amado tanto a esta persona, lo has entregado tu confianza, tu tiempo, y pues simplemente este personaje cambia su actitud o desaparece, es normal que tú te sientas así, Piscis. Pero eso no quiere decir que tú seas débil. No, tú eres una persona con carácter. Simplemente que las cosas pasan como pasan, mi pececito. Entonces, como te dice Jardín Eterno, cariño, deja de comerte tanto la cabeza. Tú la respuesta ya lo tienes. Tú eres muy intuitivo, muy intuitiva, Piscis. Tú la respuesta ya lo tienes. Tú ya sabes quiénes son aquellas personas que han influido. Pero es verdad que este chico o esta chica pues le falta carácter también. Le falta de repente, yo qué sé, tener dos. Ya sabes qué, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué más me dicen. A ver, como yo soy cotilla, yo voy a preguntar quiénes son esas personas que han influido o por qué. O lo que quieran decir las cartas. Vamos a ver. ¿Quiénes son esas personas que influyen mucho en la otra parte? Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. El otro mensaje también, Piscis, porque no todo es amor. Si tú me dices, Richard, yo tenía planes de un contrato, de un trabajo, ¿qué ha pasado? Porque yo sentía que ese trabajo era mío. Siento, cariño, que ese trabajo era tuyo, pero siento que hay una persona que ha manipulado, ha influido para que no tengas esa oportunidad.
pero las oportunidades van a volver otra vez porque cierras con la carta del caballero de copas, cariño. Quiere decir que tú vas a tener otra oportunidad, pero te has ganado un enemigo o una enemiga, Piscis. Pero vamos a ver, ¿quiénes son? Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas. Con una persona con la cual tú últimamente estás soñando, Piscis. Últimamente, ¿vale? Perdón. Con una persona que inclusive de repente me dice, Richard, yo sueño que me ataca, yo sueño que me grita, yo sueño que me quiere hacer algo. Entonces, tú ya has visto el rostro de esa persona, Piscis. Tú ya sabes quién es, porque lo estás soñando. Lo estás soñando, Piscis, ¿vale? Entonces tú ya sabes ya. Tienes pesadillas, inclusive te levantas en la madrugada, 3 de la mañana, 4 de la mañana. ¿Por qué sueño esto, Richard, con esta persona que me odia? ¿Por qué esta persona, cariño, está haciendo algo en tu contra? ¿Por qué de repente con la persona que yo sospecho he soñado? Porque esa persona es, cariño. Entonces, tienes que recuperar, porque ya el arcángel Gabriel te dice, tienes que recuperar tu confianza, tu autoestima, tu fe, Piscis. Tú tienes la respuesta. Otra cosa que te estás ahogando en un bucle. Pero tú tienes la respuesta. Por otra parte también, mi querido Piscis, una persona que piensa que le vas a arrebatar su tranquilidad, su pareja, su hijo, su familia. Porque aquí hay un personaje que está detrás de una cerca, si te das cuenta. Es como si estuviera defendiendo su territorio, su terreno, su casa, su familia. Entonces, o es la familia de ellos o de ellas, o si esta persona se estaba divorciando, tiene pareja, es su pareja. O su expareja, mi querido pececito. Y si lo relacionamos lo que es con la parte laboral, es una persona que a lo mejor piensa que tú le estás quitando su puesto de trabajo o le vas a quitar su puesto de trabajo, porque siento que está poniendo sus límites, Piscis. Entonces, ya sabes quién es, ¿no? Ya sabes quiénes son. Vamos a continuar. Un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido pececito. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver. Un mensaje de los ángeles del amor. Dice, relación kármica, ya se conocían. Entonces, mi pececito. Por otra parte, muchos de ustedes me dicen, Richard, yo sé que ellos le falta carácter, yo sé que no toman una decisión, y yo quiero olvidar a esta persona. No es la primera vez, Richard, que me pasa esto. Y siempre he cerrado el ciclo. Pero no sé qué me pasa con esta persona que no puedo. Y no es porque sea más guapo, no es porque sea más atento. No, simplemente que no puedo. Es algo que no entiendo. ¿Por qué no puedo sacarme de la mente a este chico, a esta chica? No entiendo por qué no puedo superar. Porque, Richard, somos adultos. Y yo he tenido un montón de hombres, un montón de mujeres. Pero no sé qué me pasa con esta persona. ¿Por qué? Porque vosotros, cariño, se han encontrado dos almas que en una vida pasada habían tenido una historia, cariño. Por eso que no puedes sacarlo de tu mente. Son relaciones kármicas. Vosotros vienen de vidas pasadas. Y ahora tú te preguntarás y dirás, Richard, pero si somos de vidas pasadas, somos relaciones kármicas, ¿por qué no estamos juntos? Porque no todos están al mismo nivel, cariño. Tú de repente sabes que esta persona es especial, que es tu alma gemela, tu llama gemela, que es una relación kármica, pero ellos no. Ellos no se enteran, cariño. Y esto funciona así. Yo me acuerdo, Piscis, que había una persona que me gustaba mucho y un día pues le lancé, como se dice, el maicito, ¿no? Y dije, bueno, estoy esperando que mi alma gemela reaccione. Y me dijo, a lo mejor de repente nunca reacciona, porque ya sabes cómo funcionan las almas gemelas. Este personaje sabía de las almas gemelas, cariño. Y es verdad, no todos estamos en el mismo nivel. Muchos nos damos cuenta que son especiales, que son nuestras almas, llamas o relaciones kármicas, pero ellos no. Ellos sienten algo, pero no entienden, no conocen de energía, no conocen de esto, pero sienten algo. Entonces no se puede obligar. Con el tiempo se dan cuenta, con el tiempo de repente te extrañan, te piensan, te buscan y muchas veces quizás no se dan ni cuenta, Piscis. Por eso que tú no puedes olvidar a esta persona. Vamos a continuar, mi pececito, vamos a ver las características. Que Dios, universo me ayude, que Dios, universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios, universo me ayude, mi querido Piscis. Las características.
Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, este personaje puede ser de elemento fuego. Leo, Aries, Sagitario. Es una persona muy atractiva, muy atractiva. De repente su mundo puede estar relacionado con la belleza también. O es una persona que tú me dices, Richard, a veces no es necesario ni hablar. Es como que nos miramos y nos comunicamos telepáticamente. Nos sonreímos, hacemos gestos, etcétera, etcétera. Puede ser que se pinte el cabello de algún color, ¿vale? Es una persona también muy espiritual, mi querido pececito. Vamos a continuar. La carta del As de Oro. Siento que también estás lidiando con un personaje que puede ser de elemento tierra, especialmente lo que es un Capricornio, pero también puede ser un Tauro, un Virgo. Hay una oportunidad que te va a llegar, mi querido Piscis, y puede ser por una persona de elemento fuego, cariño. Siento que para muchos de ustedes que no tienen trabajo en este momento, te va a llegar una oportunidad, corazón, ¿vale? Es algo que te mereces. Te va a llegar ese dinero, ese ingreso. Y puede ser por alguien de elemento fuego. Recuérdalo, Leo, Aries, Sagitario. Vamos a continuar. Aparte de Capricornio. La carta del emperador. Siento que muchos de vosotros quizás están lidiando con una persona que puede ser muy moreno o mulato. Es una persona de cabello corto, puede tener un poco de barbita también. Una persona muy inteligente, una persona que tiene todo bajo control o tiene dinero también, o tiene un puesto. Esta persona le gusta vestirse con colores vivos, rojo, amarillo, puede ser que tenga un tatuaje. Es una persona que puede ser de elemento tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, inclusive este personaje puede ser tu jefe o tu jefa, mi pececito, ¿vale? O tiene un alto cargo. Cierras con la carta de la emperatriz. Muchos de vosotros, mi querido Piscis, también sospechan que a lo mejor de repente están esperando un embarazo. Por otra parte, mi querido Piscis, es como que algo del pasado vuelve a tu vida. Siento, Piscis, que si tú de repente fuiste madre y no quisiste que se entere esa persona, el padre, siento, corazón, que últimamente estás sintiendo su energía de ellos, que no te llame la atención que aparezca y quizás tengas que dar lo que es una explicación. Por otra parte, mi pececito, te llama la atención mucho una persona que tiene familia, que tiene hijos, ¿vale? A lo mejor de repente muchos de vosotros van a asumir el papel de la madrastra, cariño. Espero que te guste esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo, cariño. Ellos te quieren, ellos te aman, simplemente que le falta carácter. Hay personas que influyen en contra de ustedes o hay alguien que influye en contra de ti. Te quiero, mi pececito. Hasta la vista y sé feliz.